Actívate en tu don. Te recuerdo, te recomiendo, te invito, te aconsejo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Segunda Timoteo 1:6. La Biblia nos enseña a honrar a Dios de dos maneras. La primera es edificando un carácter como el de Cristo y la segunda ejerciendo los dones que Dios nos ha dado. En la Iglesia del Señor, muchos creyentes buscan el reconocimiento de los hombres a cualquier precio y descuidan el carácter. Son personas que están detrás del poder, la unción y el éxito ministerial. Anhelan los dones, pero por motivos equivocados, sin darse cuenta que el desarrollo del carácter es fundamental. Por el otro lado, muchos cristianos solo buscan el carácter y se olvidan de los dones. Ellos simplemente quieren ser santos, postergando el servicio a Dios en las capacidades que otorga el Espíritu Santo. Jesús llamó así a los que Él quiso, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 y 14. Por una vida de intimidad y servicio a Dios. Este es el lema de nuestra iglesia, por una vida de intimidad y servicio a Dios. No es algo de una temporada, sino de toda nuestra vida. En un capítulo anterior hemos visto la importancia de velar, es decir, de cuidar la vida espiritual. Ahora quisiéramos centrarnos en el servicio. ¿Cómo debemos servir a Dios? Debemos servirlo con los dones o capacidades que Dios mismo nos ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes. Romanos 12, 4 al 6. 3 pasajes bíblicos son pilares en el tema de los dones, a saber, Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4. El propósito de este capítulo no es centrarnos en los dones de manera particular, sino en algunos aspectos a destacar. El Espíritu Santo reparte los dones. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Primera Corintios 12:11. ¿Qué importancia tiene este aspecto? No podemos volvernos orgullosos por lo que tenemos, ni envidiosos por lo que otro tiene. Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos ha dado capacidades especiales, y más que el don en sí, lo que interesa en el mundo espiritual es nuestra actitud en el ejercicio del ministerio basado en ese don. ¿Cómo sabemos que este aspecto es más importante? En Romanos 12, del 1 al 21, 3 versículos explicitan los dones y más de 15 establecen el carácter cristiano en relación al servicio. Debemos servir a Dios con amor, entusiasmo, fervor, pasión y esmero. No finjan amar, amen de verdad. No sean nunca perezosos, sirvan al Señor con entusiasmo, tengan paciencia en las dificultades, sigan orando, bendigan, no maldigan, vivan en armonía. No piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. No dejen que el mal los venza. Venzan el mal haciendo el bien. Romanos 12, 9 al 21. El pasaje de Primera de Corintios 12 termina de una manera muy enfática. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Y a continuación, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos comparte el famoso capítulo del amor. La finalidad de los dones es la edificación de la iglesia, no el orgullo personal. Cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial,
lo hace para que procuremos el bien de los demás. 1 Corintios 12:7. Qué rápido nos olvidamos de esto. Siempre pensamos en nosotros. Pues bien, nuestros dones son para el beneficio de los demás. Nuestra recompensa es la alegría del Señor por nuestra obediencia. Recordemos que los dones nos fueron regalados gracias al triunfo de Jesús. Cristo nos libertó del cautiverio del pecado y en vez de pedir tributo, repartió dones. Los dones deben ejercerse en dependencia del Señor. Dos males muy comunes afectan el servicio que le ofrecemos al Señor. Uno, la falta de perseverancia en las disciplinas espirituales. Muchos comienzan bien, en humildad, buscando al Señor, en dependencia y en sumisión. Pero pasa el tiempo y creen que ya saben cómo se hacen las cosas. Pasa un poco más de tiempo y se apoyan solo en los dones. Si pasa más tiempo, serán inoperantes, aún ejerciendo los dones. ¿Por qué? Porque sirven en independencia. Algunos que me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre. Vendrá el día en que muchos me van a decir, Tú eres nuestro Señor, hablamos por ti y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Mateo 7, 21 al 23. ¿Cómo hacer el mal? Si ayudan a las personas. Recordemos las palabras de Jesús. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Mateo 12:30. En definitiva, si operamos en independencia del Espíritu Santo, ¿habrá fruto? Puede que sí, pero no será del agrado del Señor. Debemos buscar, crecer y perfeccionarnos en el amor. ¿Qué significa esto? Comunión. 2. La inseguridad personal. Es el caso de Timoteo, ya que Pablo tuvo que decirle en la primera carta, no descuides el don espiritual que recibiste cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. 1 Timoteo 4:14. Al enviarle la segunda carta, vuelve a insistir sobre el mismo asunto. Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. 2 Timoteo 1:3 al 7. Pablo lo estaba animando. Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones ni nuevos dones. Necesitaba el valor suficiente para usar los dones que ya había recibido. Sus dones estaban inactivos por el espíritu de intimidación. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. 1 Timoteo 3:7. Como líder joven en una iglesia con muchos problemas, Timoteo debió haberse sentido cohibido y abrumado. El miedo es la razón principal por la que los cristianos no comienzan o no terminan el trabajo de Dios. Que no sea este tu caso. No asumas que el único objetivo es la santidad. Este es el error en el que caen muchos creyentes fieles que piensan que con el solo hecho de ser piadosos o santos, el poder de Dios se activará para cumplir con la misión de Dios. Si la santidad activara por sí sola los dones de Dios, Timoteo no hubiera necesitado esta corrección, ya que no había alguien más santo que él. Recordemos que aunque Timoteo era tremendamente tímido y con frecuentes enfermedades, estaba dispuesto a acompañar a Pablo en misiones difíciles. En el momento de su ordenación, alrededor de los 20 años, Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu que lo capacitaban en el servicio a la iglesia. Timoteo es mencionado 6 veces en los Hechos de los Apóstoles, 17 veces
en las epístolas paulinas y una vez en la carta a los hebreos. Timoteo tuvo, sin dudas, una marcada importancia histórica. En la segunda carta a Timoteo, escrita desde la cárcel en Roma, Pablo pide que lo visite antes del invierno. Segunda Timoteo 4:21. Eran cercanos y amados. No sabemos si se vieron o nunca pudieron concretar aquel encuentro. Finalmente, Timoteo murió como mártir en Éfeso, demostrando su santo valor al punto de ofrendar su propia vida por Cristo. ¿Conoces tu don? La Biblia dice, Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Si eres una persona nacida de Dios, puedes estar segura que Él te ha dado por lo menos un don. Ese don te confiere la habilidad para hacer algo que está más allá de tu capacidad natural. Entonces, no trabajes apoyado en tus talentos naturales, cuando tienes una gracia que te faculta para ir más allá. No está bien dejar que los dones de Dios se duerman. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Los dones no son para ti mismo, sino para servir a los demás y edificar el reino de Dios. Recuerda que el don no es tuyo. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si hubieras conseguido tú mismo? 1 Corintios 4:7. Formamos parte de un cuerpo y cada miembro tiene una función diferente. Feliz la persona que conoce su don y opera en ese don, edificando el cuerpo de Cristo. Miserable el hombre o la mujer que trata de operar en los dones de otras personas. ¿Por qué nos seducen tanto los ministerios de plataforma? Dios dijo que las partes del cuerpo que no se ven son más importantes que las que se ven. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. 1 Corintios 12:22. Una persona puede vivir sin una pierna. Sin embargo, la pierna suele recibir mucha atención. Seguramente has escuchado elogiar las piernas de una persona, pero ¿has escuchado alguna vez que alguien dijera, «¡Qué hermoso hígado tienes!»? Lo interesante es que se puede vivir sin las piernas, pero no sin el hígado. A menudo grabamos programas que se emiten en la televisión. Cada uno tiene una preproducción y una postproducción que pocos conocen. Son horas de trabajos de muchas personas para que un programa pueda difundirse por los medios masivos. Todo ese esfuerzo no se ve, pero sin esas personas el programa no podría salir al aire. No menosprecies los dones que Dios te dio. Puede que tu don se relacione con algún servicio poco visible, pero eso no significa que sea menos necesario o que tenga menos recompensa. Oración. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por no entender que tú mismo me capacitaste para el servicio. Tu invitación a la intimidad abarca los frutos que surgirán de mi servicio. Hoy me decido por una vida de intimidad y servicio en el poder del Espíritu Santo. Perdona mi independencia y mi timidez. Renuncio a cualquier forma de intimidación, pues tú no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Rompo con las dudas y cualquier forma que adopte el miedo sobre mi vida, mi casa, el ministerio, el trabajo y todo lo que has puesto bajo mi cuidado. Serviré con alegría y fe en el poder del Cristo resucitado. Amén, amén y amén.